En este video hablaremos sobre la ISO 9001-2015. Como sabemos, son los requerimientos del sistema de gestión de la calidad que están contemplados en esta norma. Y abordaremos el tema de introducción. Dentro de los capítulos hay un primer punto que es la introducción y se fundamenta en definiciones. Nos da a entender cuál es el espíritu de la norma y cuál es el enfoque. Y dentro de este enfoque podemos ver que primero aparece un punto de generalidades, donde se definen cuál es el beneficio o cuál es el propósito de la norma. Después veremos los principios de gestión de la calidad, es decir, cuál es la orientación, qué puntos son básicos, qué puntos son fundamentales. El enfoque de procesos, es decir, cómo se visualiza el proceso o cómo el proceso pasa a ser un elemento importantísimo de la norma. El ciclo de planificación, hacer, verificar y actuar, que también es vital para seguir una secuencia lógica de los procesos. Y el pensamiento basado en riesgo, es decir, cómo se predice o cómo se puede prever que un evento puede ser favorable y se toma ventaja, o puede ser desfavorable y se toman las acciones para evitar que suceda. Veamos qué nos dice la norma en lo que se refiere a generalidades. Aquí contempla o nos explica o nos indica en términos generales para qué sirve la norma, qué beneficios se pueden obtener de la norma. Y el primer beneficio es que con su implementación se logra la capacidad de proporcionar regularmente productos y servicios. En este caso, nosotros podemos hablar de un producto, como puede ser este conductor eléctrico en su respectivo carrete, o ese conductor eléctrico con un servicio. Es decir, en este caso, en el primer caso estamos suministrando el producto. En el segundo caso, si se trata de una entrega, digamos, del producto desde la fábrica hasta el cliente, y se ofrece el servicio de transporte, entonces el servicio de transporte pues también forma parte de ese sistema. Ahora, estos productos y servicios, con la aplicación de la norma o con la contemplación de los elementos de la norma, pues satisfacen los requisitos del cliente. ¿Por qué? Porque dentro de la norma están todos los elementos que se deben tomar en cuenta para que así suceda, que se cumpla con los requisitos. Requisitos que se reciben, digamos, en el momento de iniciar el proceso de intercambio entre el cliente y la empresa. Y los legales y reglamentarios. Es decir, no es que solamente los requisitos del cliente son los únicos aplicables. También hay requisitos legales y también hay requisitos reglamentarios. ¿Sí? Los legales se refieren a ordenanzas, decretos, leyes de las autoridades, mientras que los reglamentarios pues son los atinentes en sí al producto y a su forma de transporte. Evidentemente los legales tienen un peso muy alto y no pueden ser obviados. Entonces, esta es la primera ventaja que la norma nos indica que se puede sacar de su aplicación, que no es poco, ¿no? Es decir, le garantiza a la empresa, le garantiza la permanencia de la empresa, ¿no? Porque queda demostrado que cumple con los requisitos legales, los reglamentarios y los requisitos del producto. El segundo punto es
que la aplicación de la norma facilita la oportunidad de aumentar la satisfacción del cliente. Es decir, producto de aplicar la norma, salen análisis, salen conclusiones, se trabaja sobre datos que arrojan luz sobre cómo mejorar esa satisfacción del cliente. Aquí se ha indicado con este gráfico que la calidad puede ser algo, si se manejan bien los conceptos, puede ser algo que pues, creciente, es decir, se va aumentando, se va logrando que los clientes estén más satisfechos y evidentemente las ventajas para la empresa son de notar. Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos. Es decir, siempre en las actividades que se realizan hay ciertos riesgos. Eh, Riesgos asociados a lo que se quiere lograr. Siempre hablamos de que hay un riesgo cuando se toma determinada decisión. Ahora, ese riesgo no significa, evidentemente, un peligro. Puede representar una oportunidad de mejora. Entonces, todos esos riesgos, la norma permite o establece que se aborden para efectos de, ya sea aumentar la satisfacción del cliente o, evidentemente, para evitar que sucedan eventos que no son deseables. Aquí hemos señalado una ruta de alguien que, por supuesto, ese camino está lleno de interrogantes, está lleno de riesgos. La norma lo que nos pide es que sobre esos riesgos se haga un análisis para ver realmente cuáles son perniciosos y deben evitarse y cuáles son beneficiosos y se debe tomar ventaja. Aquí tenemos un pequeño ciclo de análisis de riesgo que nos indica cómo deben ser tratados a grosso modo. Otra es importante es que con la aplicación de la norma y con su cumplimiento, la organización tiene la capacidad de demostrar la conformidad con los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados. Es decir, la norma tiene una serie de requisitos y el cumplir con estos requisitos le da a la empresa, a la organización, la ventaja de demostrar que cumple con ellos y evidentemente es una fortaleza a la cual la empresa les puede sacar un gran provecho. Aquí tenemos los requisitos de la norma. Como vemos, comienza con, desde el punto 1 al punto 10. Todos esos requisitos después se verán en detalle y veremos qué se establece en cada uno de ellos. Entonces digamos que esta parte de generalidades nos indica de manera resumida cuál es el propósito de la norma y qué ventajas se pueden sacar con su aplicación. Entrando en el detalle del sistema de gestión de la calidad ISO 9001, en el punto introductorio, lo primero que se hace referencia es a los principios de gestión de la calidad. Estos principios son, digamos, el enfoque de la norma, los pedestales en los que la norma se sustenta. Si se hiciera un resumen, no podrían escapar a la consideración de estos elementos. Digamos como, en primer lugar, nos aborda el tema de enfoque al cliente, es decir, este es un pedestal importante de la norma. Y básicamente lo que se busca o lo que la norma establece es que la organización debe enfocarse en entender, en comprender las expectativas y necesidades de los clientes y satisfacerlas. Evidentemente, para llevar a cabo esto, los objetivos de la
organización deben estar alineados con los objetivos de los clientes. No solamente estos, digamos, estas expectativas y estas necesidades deben quedarse a nivel de las áreas de mercadeo, sino que deben ser transmitidas y deben ser conocidas por todos los miembros de la organización que de alguna forma están vinculados con el producto o el servicio. Entonces, hay una serie de requisitos internos que después se irán viendo, en función de los cuales el cliente está pendiente en todos los niveles de la organización y es en función del cliente que la organización piensa. Evidentemente, ellos se derivan en los beneficios para la organización. Entonces, el primer punto es comprender y dar cumplimiento a las expectativas de los clientes para lograr su satisfacción. O sea, este es el enfoque, es decir, requerimientos, satisfacción. En términos simples, luce muy fácil, pero se requiere que la organización piense en función del cliente. El segundo término o el segundo pedestal es el liderazgo. Es decir, la responsabilidad final por la eficacia del sistema de gestión de la calidad, evidentemente, debe descansar en la alta dirección, porque la alta dirección establece el rumbo de la organización, se definen los objetivos estratégicos y estructura la organización en función de esos objetivos que se establezcan. Evidentemente hay una cantidad de elementos que dependen de la alta dirección, como es la asignación de recursos, digamos la organización del personal, la estructuración de los procesos. Entonces, esta responsabilidad final, sin que deje de privar la responsabilidad individual a nivel de cada uno de los subniveles de la organización. El tercer elemento es el compromiso de las personas. Evidentemente, las personas que están en la organización deben estar comprometidas con sus roles. Y ese compromiso se traduce en un empoderamiento. Ahora, un empoderamiento, una vez que las personas hayan sido debidamente formadas, debidamente preparadas para las actividades que realizan y tengan muy clara cuáles son sus funciones y cuál es su papel para el cumplir con estos requerimientos o con estas expectativas o con estos objetivos que la empresa establezca. Un personal empoderado es básico o es un pedestal importante para el buen funcionamiento de la empresa. Pero ese empoderamiento no surge, como establece la norma, no surge de una designación a dedo, surge de una demostración de que esas personas poseen las competencias adecuadas para las actividades. El cuarto elemento, el cuarto pedestal, en el cual se fundamenta la norma, es el enfoque a procesos. Es decir, este enfoque permite visualizar de una manera muy simple lo que es un proceso donde se tienen unas entradas, hay una serie de actividades y esas actividades se convierten en salidas, se convierten en resultados. Si hablamos, por ejemplo, de elaboración de un producto, las entradas serían las materias primas, tendríamos los diferentes procedimientos, las maquinarias, en fin. Y ese proceso o esa actividad en sí es la elaboración del producto y la salida sería evidentemente los clientes, serían los productos que van a los clientes
con los requerimientos establecidos por los clientes. Entiéndase producto o servicio. Entonces, ese concepto de proceso es básico y es muy amigable para entender las funciones de la organización. Tengo unas entradas que vienen de un proceso, vienen, digamos, es el inicio o pueden venir de otro proceso donde están, qué sé yo, clientes, están proveedores, están partes interesadas. Por ejemplo, ¿cuál es la entrada? Las entradas de un cliente, bueno, sería sus requisitos. ¿Cuál sería la entrada de un proveedor? Sería la materia prima. Entonces, eso, que son entradas, la organización lo ordena, lo planifica y lo ejecuta a través de un proceso. Y ese proceso conduce a una salida, que es el producto o el servicio que ofrezca la organización. El otro elemento importante es la mejora. La norma no deja lugar a que no se mejore, si continuamente tiene que estar evolucionando la empresa. ¿Por qué? Porque los clientes tienen que sentir que están siendo apoyados, están siendo, digamos, dirigiéndose a una organización que se preocupa por la mejora. Y dentro de la mejora podemos introducir todos los conceptos, mejora en todos los planos, mejoras en rendimiento, mejoras en eficacia del personal, mejoras en materias primas, en fin, el concepto de mejora no va orientado solamente al servicio, sino que para que haya una mejora global, tiene que haber mejoras locales, es decir, todas las unidades de la organización deben estar comprometidas con estas mejoras. El otro concepto o el otro principio es la toma de decisiones basadas en hechos. ¿Qué significa? O basadas en evidencia. ¿Qué significa? Decir, no, nada es aleatorio, nada es al azar, no se trata de inventar, se trata de analizar la data, analizar el comportamiento, analizar el rendimiento de las máquinas o analizar el rendimiento del personal y en función de eso tomar decisiones que vengan soportadas por resultados. No se puede hablar de una mala o buena calidad si no se tienen resultados, si no se disponen de los registros. Entonces, todas las decisiones tienen que estar fundamentadas en evidencia. Y por último, y no menos importante, es la gestión de las relaciones. Es decir, debe haber un esquema de comunicación, comunicación con proveedores, comunicación con clientes, comunicaciones internas dentro de la misma organización. Entonces, se puede llevar a cabo estableciendo procedimientos, estableciendo diferentes vínculos donde se defina claramente cuál es la interrelación, ocupando, digamos, teniendo presente que hay, como dijimos, que relacionarse con los proveedores, relacionarse con los clientes, relacionarse con las organizaciones externas. Es más, en la parte de requisitos legales también debe haber una comunicación, es decir, con todos aquellos entes dentro o fuera de la empresa que tengan algún tipo de interrelación. Entonces vemos que en estos principios está fundamentada la gestión, o en esos principios que hemos señalado está fundamentada ISO 9001. Enfoque al cliente. Los clientes son evidentemente importantes. Liderazgo. Es decir, la organización debe seguir una ruta y debe haber alguien que asuma la responsabilidad de esa ruta. Las personas, después compromiso de las personas que trabajan en la empresa tienen que estar comprometidas con lo que hacen. Enfoque a procesos es un concepto muy fácil, muy amigable y realmente cualquiera lo podemos entender
porque todo lo que hacemos, digamos, inclusive en nuestra vida diaria, son procesos. Es decir, el proceso es un concepto básico. Mejora. Sabemos que lo que no se mejora, en términos generales, lo que no se mejora tiende a perecer, tiende a desaparecer. Veamos toda la tecnología que hemos visto y las empresas que han desaparecido por no interpretar este concepto de mejora. Toma de decisiones basadas en evidencia, importantísimo. Es decir, no se puede, digamos, hacer cosas si no se tienen las evidencias en mano. Y gestión de las relaciones también es muy importante saber cómo relacionarnos, cuándo relacionarnos, de qué manera relacionarnos. Entonces aquí dejamos estos 7 principios que son fundamentales y en los cuales se basa la norma ISO 9001 para el sistema de gestión de la calidad. Continuando con el sistema de gestión de la calidad, de acuerdo a los lineamientos de la ISO 9001, veamos el concepto de proceso, el concepto de enfoque de procesos. Un proceso, por definición, en base a la ISO 9000, es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. Es decir, tenemos una entrada, hacemos una serie de actividades y queremos lograr un resultado que ya hemos previsto, es decir, no es un resultado aleatorio, sino un resultado previsto. El hecho ya de pelar una mandarina, que es un caso muy simple, es un proceso. Digamos que la entrada en este caso es la mandarina en su condición natural y el resultado previsto es tener una mandarina pelada. Si las actividades que realizamos, pues evidentemente con la mano podemos quitar la concha de la mandarina. En sí eso, en su forma más elemental, es un proceso. De forma gráfica, podemos ver aquí, tenemos, como definimos, tenemos entradas, tenemos una realización de actividades, tenemos una salida, tenemos recursos y tenemos controles. Bueno, el caso de la mandarina, como dijimos, la entrada sería la mandarina, la actividad sería extraer la cáscara, la salida sería la mandarina ya pelada. Evidentemente recurso, ¿no? Suponemos que lo estamos haciendo con las manos, es nuestro recurso, y tenemos controles. En este caso podríamos decir, tenemos un control visual sobre la mandarina para extraerle la cáscara. Entonces, esto es conceptualmente un proceso de una forma muy simple. Ahora, en una organización no es que haya un solo proceso. Aquí tenemos varios procesos, el proceso A, el proceso B, el proceso C, el proceso D, donde tenemos una entrada y tenemos salidas. Si nos vamos al proceso A, tenemos una entrada, tenemos una salida y esa salida es a su vez la entrada del proceso C, como podemos observar. Cada uno de los procesos sigue contemplando los mismos elementos, sigue contemplando recursos, están representados en este caso por la letra R, y está contemplando controles por la letra C. Y así puede hacerse una cadena de procesos donde la entrada de un proceso sea la salida de otro. En, la, en una fábrica sabemos que hay esta cadena de procesos donde realmente la salida de un proceso puede ser la entrada de otro. Entonces, básicamente este es el concepto fundamental. Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas. Evidentemente no son actividades, digamos, llevadas a cabo de una forma
aislada, donde se utilizan entradas y se logra para un resultado que se quiere lograr. Digamos que hemos sido exitosos cuando tenemos el resultado previsto. Eso aplicado en macro, lo podemos visualizar una empresa como una cadena de procesos que no están aislados, sino que están interrelacionados. Bueno, una vez visto estos ejemplos muy simples, pero siempre teniendo presente que en un proceso hay entrada, que es lo que me ingresa a mi proceso, tengo salida, que es el resultado previsto, tengo controles y tengo recursos. Así no se puede hacer, no podemos pelar la mandarina si no tenemos las manos habilitadas. No podemos hacerlo bien si no tenemos, digamos, un control. Y evidentemente no lo podemos hacer si no tenemos una entrada, si no tenemos la materia prima. Esto ya en términos más concretos, o en términos más claros, si nos vamos a la ISO 9001, encontramos este esquema donde de izquierda a derecha vemos que primero tenemos las fuentes de entrada. Las fuentes de entrada pueden ser o son de hecho procesos precedentes. Por ejemplo, aquí tenemos entradas de proveedores. Entradas de proveedores, entradas de clientes, entradas de cualquier parte interesada pertinente, es decir, esas son las fuentes de entrada. Sabemos que en una fábrica tenemos la materia prima, que viene de los proveedores, tenemos los requerimientos que vienen de los clientes, es decir, tenemos una cantidad bastante grande de entradas y esas entradas vienen de diferentes fuentes. ¿Y en qué consisten estas entradas? Bueno, aquí aparece de izquierda a derecha, que es el segundo elemento. Dice, por ejemplo, ejemplos de entrada, materiales, recursos, requisitos, en fin, todo aquello que ingrese a la organización y que sea requerido para llevar a cabo las actividades. Después tenemos el siguiente punto, están las actividades, que es en sí el proceso como tal. Tenemos un punto inicial y después tenemos un punto final. Ahí se llevan a cabo las actividades, por supuesto. En esas actividades, ahí hay todo lo que vimos anteriormente. Hay controles y hay seguimiento para asegurar que los resultados obtenidos estén en concordancia con los previstos. Y las salidas de ese proceso, es decir, las salidas previstas, en este caso puede ser un producto, puede ser información, puede ser requisitos para otro proceso. Entonces, tenemos la salida y tenemos receptores de salida. Es decir, esas salidas tienen que servir para algo o para alguien. Pueden servir para efectos posteriores, por ejemplo, un producto para un cliente, cualquier otra información para alguna parte interesada dentro de la empresa. Entonces, este concepto es fundamental y la ISO promueve la adopción de este esquema porque resulta muy sencillo. Si yo tengo un objetivo, tengo que establecer la forma como lograrlo y ese es el proceso como tal. Dentro del sistema de gestión de la calidad ISO 9001, la norma también nos presenta el ciclo planificar, hacer, verificar y actuar. Visto de esta manera, tenemos que planificar es establecer los objetivos y procesos
necesarios para conseguir los resultados. Es decir, evidentemente la organización trabaja por objetivos. Sin objetivos no hay rumbo, no hay orientación, no se sabe a dónde es que se quiere ir. Planificar involucra definir cuál es el rumbo, asignar los recursos y también planificar, valga la redundancia, los procesos. Es decir, de tal forma que los objetivos y los procesos permitan cumplir con las necesidades de la organización, ya sea referente a los clientes o, digamos, las necesidades internas para mantenerse y seguir creciendo. Entonces, esta etapa de planificar es la etapa inicial. Así, todo proceso tiene que ser de alguna forma planificado. Es decir, ya inclusive hasta los más sencillos tienen que tener un plan por pequeño que este sea. Después de planificar viene hacer. Hacer significa llevar a cabo lo planificado. Evidentemente, esos recursos que se establecieron, digamos recursos humanos, recursos materiales, recursos de materia prima, en fin, se ponen en marcha y se lleva a cabo lo que se planificó. Verificar. Verificar es aquel paso donde se compara lo que se está obteniendo versus lo que se planificó para ver si hay alguna desviación, corregirla e inclusive tomar nota de los resultados para mejorar continuamente el proceso. Mejorar continuamente desde la etapa de planificación hasta la etapa final, es decir, por todas las etapas. Y actuar es tomar las acciones en función de lo que se obtiene de la verificación. Entonces, planificar, hacer, actuar son elementos importantísimos, por eso es que se conoce como PHDA, que son las iniciales de planificar, verificar y actuar. Esto está establecido en la ISO 9001 y es una forma práctica y efectiva de llevar a cabo los procesos, entendiéndose que proceso, como hemos dicho anteriormente, es cualquier actividad que convierte elementos de entrada en resultados. E inclusive este ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar se puede aplicar en cada una de las fases de cualquier proceso que se lleve a cabo. Aquí se presenta de una forma más amplia el concepto dentro del contexto de la ISO 9001 para que veamos que los diferentes requisitos que contempla la norma pueden ser sometidos a este proceso de planificar, hacer, verificar y actuar. En el capítulo correspondiente a cada uno de ellos, digamos que haremos mayor énfasis en su contenido. Continuando con el sistema de gestión de la calidad, fundamentado en la norma ISO 9001, abordemos el último punto introductorio, que es el pensamiento basado en riesgos. La norma es explícita y nos dice que para ser conforme con los requisitos de esta norma, es decir, de la ISO 9001, una organización necesita planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Bien,
Si nos vamos a la letra, nos habla de planificar e implementar acciones. Quizás nos recuerda un poco las versiones anteriores de las acciones preventivas, cuando hablaba de tomar las acciones para evitar que se presenten, digamos, elementos no deseados. Si bien no tiene el mismo contenido de las acciones preventivas de versiones anteriores, sí nos recuerda algunos elementos que ya fueron considerados en ellas. Primero veamos qué es un riesgo. El riesgo es un evento que no ha sucedido, que tiene una probabilidad de suceder y que influye en el resultado del objetivo. Aquí vemos que el riesgo es un evento, uh-huh, y que influye en el resultado de los objetivos. Habíamos hablado o hemos comentado a lo largo del material que hemos visto que las organizaciones trabajan con objetivos. Es decir, y que para llevar a cabo esos objetivos dispone de unos procesos, implementa unos procesos. Entonces, aquí también nos habla de la gestión del riesgo, es decir, el riesgo no se puede abandonar, no se puede dejar a su libre, digamos, ocurrencia, sino que hay que en cierta forma predecir qué riesgos se pueden presentar y en función de ellos, digamos, trabajar, pues tener las acciones a la mano. Cuando hablamos de riesgo, el caso más sencillo y con el cual todos tenemos experiencia es con el daño de un caucho. Cuando hacemos un trayecto entre dos puntos, entre dos ciudades, nuestro objetivo es llegar a una hora determinada al punto donde hemos planificado. Pero sabemos que un evento frecuente es que, por ejemplo, falle un caucho. Ya nosotros tenemos en la maleta del vehículo, tenemos un caucho preparado para hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque es un evento que sucede con cierta frecuencia y que está expuesto a una ocurrencia aleatoria. Cualquier cosa en la vía nos puede ocasionar la pérdida de un caucho. Si no disponemos del caucho repuesto, pues las consecuencias son bien conocidas por lo que lo hemos vivido y ya, digamos, intuitivamente hemos hecho un análisis del riesgo. El riesgo de perder el caucho, ya tengo la acción preparada, que es, digamos, el caucho repuesto, y eso ya de por sí me da una idea introductoria de lo que es, digamos, un evento que puede suceder y que tiene un riesgo asociado. Evidentemente, los riesgos no todos tienen el mismo tratamiento ni tienen la misma magnitud. En el riesgo hay dos elementos que siempre se analizan, que es la probabilidad de ocurrencia y el impacto de esa ocurrencia. Si damos al ejemplo del caucho, la probabilidad sabemos que es baja, pues si analizamos la cantidad de cauchos que digamos que se nos pueden dañar en la ruta en un año, pues puede ser baja, pero el impacto es alto porque sabemos las consecuencias de, digamos, buscar una grúa, remolcar el vehículo, en fin, el impacto es alto a pesar de que la ocurrencia sea baja. Entonces, aquí hay una pequeña o un pequeño dibujo donde aparece la probabilidad de ocurrencia y aparece el impacto. Vemos a alguien que trata de atravesar un embalse donde hay agua
Y si vemos el primer punto, el punto uno, ahí digamos que la probabilidad de que no lo pueda saltar es baja porque vemos que el salto, digamos, es pequeño y el impacto también es bajo. Aquí, digamos, si no lo lograra hacer, lo más que lograría sería, qué sé yo, mojarse los zapatos. En el caso 2, ya digamos ahí la probabilidad de que no lo haga o que no pueda saltar es un poco más alta. Y hay, el impacto evidentemente también sigue siendo bajo, porque no pasa más allá de mojarse. Pero aquí sí tiene más probabilidades de que el evento suceda, es decir, de que se moje los zapatos. Entonces, el punto uno tiene un nivel bajo, quizás el punto 2 tiene un nivel medio, pero digamos que todos son manejables. Pues habría que tomar alguna acción especial en este caso, pues habría que analizar el detalle. Ahora si vamos al punto 3, aquí las cosas cambian. Vemos que la probabilidad sigue siendo baja, pero el impacto es alto porque aquí no se moja los zapatos, sino puede caer dentro del embalse e inclusive por las dimensiones de la profundidad y de la estatura del individuo podría hasta ahogarse, pues. Entonces aquí sí el impacto es alto, aunque la probabilidad es baja. Entonces esto sí posiblemente ya nos llamaría la atención y sería un evento en cierta forma, digamos que grave. Si vamos al punto 4, la probabilidad de que no lo salte es alta porque tendría que ser un experto en salto y el impacto también sigue siendo alto. Aquí el punto 4, asumir, saltar este embalse ya conlleva otra cantidad de consideraciones. Entonces, como vemos, el riesgo no puede ser catalogado de la misma forma y va a ser producto de la probabilidad de que ocurra el evento y del impacto asociado, es decir, de las consecuencias. Entonces, si nos vamos a la norma, o si nos vamos, digamos, al texto que hemos leído, evidentemente aquí vemos que el riesgo pues tiene diferentes niveles. Cada organización lo clasifica en función de su estructura y de su enfoque, pues. Hemos visto riesgo nulo, hemos visto algunas cosas con riesgo medio, riesgo alto, riesgo muy alto. Entonces, el análisis ya corresponde a cada organización y también corresponde a la importancia del objetivo que se esté llevando a cabo, se tomen las medidas pertinentes. Aquí queremos ejemplarizar a una empresa que transporta material, el cual puede estar sujeto a sustracción del mismo. Entonces, evidentemente aquí hay un riesgo asociado. ¿Cuál es el riesgo asociado? Bueno, el riesgo asociado está que no se cumpla con las entregas, a que se pierda una cantidad importante de recursos, en fin, el evento de que se presente, digamos, esta sustracción, bueno, habría que ver qué tipo de ruta se trata, pues, qué zonas atraviesa. Aquí tenemos el otro caso de cruzar una calle, pues. Siempre hay un riesgo cuando tratamos de cruzar una avenida. Si lo cruzamos por un sitio donde no haya semáforo,
visualizamos si vienen o no carros, el riesgo es más alto que si lo atravesamos donde está el semáforo, que sin embargo, a pesar de estar en verde puede haber algún conductor imprudente que no lo respete, siempre hay un riesgo. O podríamos, en caso de que haya una pasarela cercana, pues podríamos trasladarnos hacia la pasarela y cruzar por la pasarela y reducir el riesgo. Aquí tenemos el caso de un proceso industrial donde se está procesando un producto, puede ser un cable eléctrico de muy alto valor, y el evento de que se vaya la energía eléctrica podía ocasionar su daño, y entonces para eso pues podría disponerse de una planta eléctrica para ese proceso en particular. En fin, lo que nos quiere decir la norma es que, bueno, mire, analicen los riesgos, vean qué acciones se pueden implementar para abordar esos riesgos, y en ese proceso de abordar riesgos también se pueden lograr oportunidades. Si estamos analizando la competencia del personal para un determinado proceso, por ejemplo, podemos de ahí derivar una nueva técnica de formación. O si estamos, digamos, tenemos proveedores que queremos que mejoren, podemos, en ese proceso podemos conseguir otros nuevos proveedores que cumplan con los requisitos que estos nos satisfacen. En fin, el análisis de riesgo no solamente nos lleva a poner bajo control las cosas negativas, sino que nos permite introducir mejoras en función de calificar nuevos elementos para mejorar nuestro sistema.